Pero se dieron cuenta que hoy es un recordatorio de cuando Cristo muere, que todo estaba oscuro. Es un recordatorio de eso. Y por eso que la muerte muchas veces la representamos con algo oscuro, con la oscuridad. Por eso es que nos vestimos de negro y sabemos que hay mucho dolor, hay mucha tristeza, y pues así es la muerte, ¿verdad? Cuando un ser querido muere, nuestro deseo es que esa persona no hubiera muerto, sino que se quedara mucho más tiempo con nosotros, que disfrutara de la vida. Y hoy, pues, como ustedes saben, pues vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero enfatizando primeramente con lo que es la representación de la cruz. Se puso allá arriba en Lucas, pero mi texto es Mateo 27, que es más o menos lo mismo que Lucas. Mateo 27, Matthew 27, verses 32 through 37. También está en Lucas 23, 26 al 38. Representación de la cruz o símbolos de la cruz. Cuando la encuentre, pues nos ponemos de pie para honrar la palabra. Mateo 27, 32 al 37, o quizás Lucas 23, 26 al 38, dice así: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y nos recordamos, Padre, que en una noche, Señor, como esta, Cristo murió por el mundo entero. No solamente, Señor, por los que estamos aquí, sino también, Padre, por nuestros hijos, nuestros nietos y aquellos que vendrán, Señor, más adelante. Queremos, Señor, que sean salvos, que te conozcan a ti, Señor, íntimamente, y que sepan, Señor, que fue por el sacrificio de Jesús que la vida eterna ha venido a ellos. Gracias, Señor, por el sacrificio que Él hizo, que Él tomó, Señor, nuestros pecados. Y vemos, Señor, que tenía que ser así como estaba escrito. Y yo sé, Padre, que le dolió mucho y Él sufrió mucho. Pero después del sufrimiento, Señor, vino la alegría y vino la vida. Y por eso es que nosotros, los cristianos, los que tenemos la esperanza, Señor, de esta salvación, de esta vida eterna, Señor, nos gloriamos en la cruz, en la muerte de tu Hijo, sabiendo, Padre, que Él murió, Señor, para darnos la eternidad. Y por eso, Señor, toda persona que a Él cree y le ha aceptado, Señor, entiende que algún día le verá cara a cara. Pero ahora, Señor, puede gozarse de la paz, de la eternidad, de la salvación, Padre, que tú estás ofreciendo a cada persona, Señor, que escucha y obedece el Evangelio. La salvación, Señor, no es automática. Y algunos creen que es automática, pero no es así. Tienen que haber una decisión y una confesión pública, Señor, y de boca. Y así, Señor, tiene que ser. Porque, Señor, los que creen no se avergüenzan del Evangelio. Ahora, Señor, preparamos nuestro corazón, sabiendo que tú estás aquí, tu Espíritu se mueve, Señor, en nosotros y entre nosotros. Se pasea en medio de la congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, estamos entonces hablando de un choque de culturas, un choque de poderes espirituales y un choque de poderes celestes.
Todo tenía que ocurrir así. Noten que cuando hablo de un choque cultural, estoy hablando de que en el Viejo Testamento la gente sabía lo que era la crucifixión, pero mayormente la gente sabía lo que era ahorcar a una persona. Usualmente se levantaba un madero y en ese madero pues se ahorcaba a la persona. Pero dentro de la Escritura sí hay una representación donde, o lo voy a llevar prontamente ahí, donde notamos que sí, la persona que era condenada a muerte podía ser y era crucificada. Y claro, entendemos que en el choque cultural este cuerpo no podía quedarse allí, tenía que ser quitado según la ley judía. Vemos que la Biblia nos habla, la Biblia no necesariamente, pero sí vemos que hay unas cruces que son diferentes. No sé si detrás de mí ustedes están viendo una imagen. Gracias a Dios que... Ok. Hay diferentes cruces, como se dan cuenta. Hay una que parece como la X de multiplicar, ¿verdad? Entonces está pues la cruz que normalmente asociamos a Jesucristo. Está la otra que parece una T y está el palito. También es una cruz. Usualmente la que nosotros asociamos con Jesucristo es la cruz, la segunda, ¿no? De aquí para allá. La cruz y misa. Y pues los griegos, los judíos usaban diferentes cruces. De hecho, los de Persia también y los egipcios usaban la cruz. La que está como una X, esa era más o menos la de Persia, y los griegos también la usaban, y también de vez en cuando los romanos, pero la cruz inmensa es donde asociamos a Jesús, donde a Él lo crucificaron. Y por eso digo que la cruz es un choque de culturas, porque esta gente del pasado sabía lo que era crucificar a alguien, sabían lo que eran condenar a alguien, sabían lo que eran clavar a alguien. Si usted ha muerto en Cristo Jesús, ¿está usted clavado con Cristo Jesús? Y si usted está clavado con Cristo Jesús en la cruz, ¿usted puede salir de esa cruz? Yo creo que no. Yo creo que cuando le espetan el clavo a uno, allí en el madero, usted no hay forma ninguna que pueda salir de ahí. Por eso cuando usted se convierte a Cristo, o Cristo lo convierte a usted, usted no puede sacarse esa cruz. Usted se está identificando con Él, porque usted murió con Él y usted fue sepultado con Él. Y según fuiste a la cruz y según fuiste a la tumba, también saliste de la tumba con Él. Así que es un choque de culturas, porque esta gente sabía su forma de matar a los demás, especialmente los que hacían cosas malas. Y nos damos cuenta que todos esos símbolos están asociados con madera. Ahí no hay hierro, ahí no hay bronce, ahí no hay yeso, todo es madera. Por eso cuando los que han trabajado en la carpintería en los tiempos pasados, que se usaban los clavos, hoy en día usan una pistola, pero antes era un martillón grandote y los clavos. Y cuando usted pegaba ese clavo en ese madero, mire, no había forma que esa tabla iba a salir. Y por eso si usted iba a sacarle ese clavo de nuevo, necesitaba otra herramienta fuerte para sacarlo. Pero si un cuerpo era clavado en la cruz, no iba a salir de ahí, no iba a bajar de ahí. Por eso piense en estas palabras, piense lo que estoy diciendo. Si usted murió con Cristo en la cruz, entonces usted murió. Tiene que haber muerto, tiene que haberse quedado, porque si usted pudiera haber salido, hubiera salido, porque es doloroso. Pero antes de ser crucificado, pues usted tenía que cargar su cruz. ¿Se acuerda las palabras de Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por eso cuando leemos aquí que Jesucristo en el 27, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Usted cuando se identifica con Jesús, usted tiene que llevar la cruz de Jesús.
Ahora no estoy diciendo que tenga que llevar una cruz de madera, como alguna gente, usted lo ha visto en YouTube, que están arrastrando una cruz en una ruedita. Es bien fácil cuando uno va por la carretera y tiene una ruedita la cruz. Así cualquiera lleva una cruz. Pero no, la cruz simboliza sufrimiento, dolor, vergüenza. La gente le va a escupir, la gente le va a maldecir. De hecho, antes de cargar esa cruz, usted era azotado. Iba a sufrir mucho, iba a derramar mucha sangre. Y cuando estoy hablando de ser azotado, no estoy hablando de un latiguito sin nada. Estoy hablando de un latiguito que tenía metal y cuando le pegaban sacaba piel. Así que nos identificamos con la muerte de Jesús, porque Él dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, si tú quieres, es algo voluntario. Él no te obliga, pero si tú te identificas con Él, entonces voluntariamente tú tienes que negarte. Niégate. El yo toma segundo lugar. Quien debe tomar el primer lugar es Jesús, el Espíritu de Él en tu vida. Primeramente, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. No cojas para otro lado, no sigas a otras personas, sigue a Él, a Jesús, al Mesías. Entendemos también que cuando hablamos de la cruz, el condenado tenía que pasar por el proceso de la maldición, el castigo, tenía que pasar por el juicio. Y por eso es que cuando vemos la cruz, vemos que es un símbolo de muerte. A nadie le gusta morir, pero todos tenemos que morir. A nadie le gusta sufrir, y por eso es que tenemos grupitos religiosos que predican, pare de sufrir. Qué fácil es ser cristiano, ¿verdad? Y de hecho yo he oído antes de yo convertirme, de que el Señor me convirtiera, me acuerdo que algunas personas decían, no, yo me voy a meter a la iglesia porque no quiero pasar por la tribulación. Y yo digo, pero qué fácil. La cruz simboliza sufrimiento, dolor. Y por eso es que cuando tú aceptas a Cristo, muchos de tus amistades te abandonan, ya no tienen nada que ver contigo, antes se asociaban, pero ya dicen, no, ya tú eres de un aleluya o tú eres de esa gente. No quieren nada contigo, te abandonan. Como si tú hubieras hecho algo malo, al revés, tú hiciste algo bueno, pero ellos lo ven como algo malo y no quieren asociarse. Por otro lado, algunos cristianos cuando reciben a Cristo ya no quieren asociarse con la gente del mundo. Y yo digo, espérate, ¿pero qué pasó aquí? El mundo hace una cosa mala y luego nos convertimos y nosotros hacemos cosas malas también. Porque el mundo necesita oír el mensaje de la cruz. Muy pocas iglesias hoy en día están predicando el mensaje de la cruz. Muchas iglesias están predicando que tú eres bueno, yo soy bueno, todo el mundo es bueno y cosas así. You're okay, I'm okay, todos estamos bien. Ya no hay tal cosa como confesión de pecado, arrepentimiento de pecado. No, tú no eres malo, dicen ellos. Tú no eres tan malo, o tú no eres tan. Pero no se dan cuenta que la cruz tiene que ver con la maldición, el castigo, el sufrimiento, el dolor. La gente te rechaza, tu propia familia te da un codazo y te dicen, ya tú no eres parte de esta familia, parte de este hogar, y te botan de la casa. Es más, si eres musulmán, peor todavía, musulmán. O si eres hindú, o si eres de otra religión. Es más, si tú eres de otra religión cristiana que se llama. Cuando tú te conviertes al evangelio, dicen, no, ya tú no eres de nuestra religión, ya tú eres aleluya. Si supieran lo que están diciendo, pero no se dan cuenta que el evangelio tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Hay poder en el evangelio, hay poder en la muerte de Cristo Jesús, y tenía que ser así, tenía que Él pasar por la maldición, el castigo y la muerte allá. Y cuando tú cargas tu cruz, tú tienes que esperar sufrimiento, dolor, rechazo de tu familia, de tus amistades, en más de algunos de la misma iglesia. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, tú tienes que prepararte para la muerte. ¿Sabes que hay muchos cristianos que le tienen miedo a la muerte? Dicen, soy cristiano, no encuentran cómo dormir, tienen pesadillas, no tienen paz. Y yo digo, ¿para qué tú aceptaste a Cristo?
Si le tienes tanto miedo a la muerte. Si Cristo venció la muerte, venció toda potestad, todo principado. Y por eso podemos descansar en sus manos. Si viene la muerte, que venga la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a vivir de nuevo. Y esa es la esperanza que el cristiano tiene por medio de la cruz. Ahora, cuando tú ves lo que dice Mateo 27, 26, dice, entonces le soltó a Barrabás, capítulo 27, versículo 26, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y él era la víctima que iba a ser clavada en aquel madero, aquel cuerpo quedaría allí, fijo. Por eso cuando tú eres cristiano, tú te identificas, estás fijo. There's no way you can get out of that one. No puedes salir de ahí. No hay forma ninguna. Ya tú tienes el sello. Tú eres propiedad de Dios. Tú eres sellado con el Espíritu de Dios. Ya estás fijo. Ya perteneces a Él porque moriste con Cristo en la cruz. Queda tu cuerpo allí clavado. Y pues, si tú estás clavado, tú no puedes salir, tú no puedes separarte. Gracias, de ese madero. Después que te clavaban en el piso, o clavaron a Jesús en el piso, lo próximo que venía era que levantaban la cruz. ¿Sí? Y de hecho la Escritura habla de eso. Si fuese levantado, atraeré a mí, pues todo el mundo, ¿verdad? Toda persona que cree a Él. ¿Para qué? Para ser sanado, para recibir la salvación. Era levantado. Y cuando era levantado, entonces ahí la muerte se prolongaba. Porque cuando era clavado en la cruz, entonces sus piernas bajaban. Al bajar sus piernas, claro, tenía dolor aquí, tenía dolor aquí, tenía dolor aquí, tenía dolor aquí, tenía dolor allá abajo. Donde quiera tenía dolor. Y sabe que hay mucha gente que empieza en el cristianismo y por la persecución y el rechazo dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero más a Jesús, y abandonan a Jesús, lo abandonan. No se dan cuenta que esto es parte de lo que le pasó a Jesús. Tenía que ocurrirle a Él, tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, los riñones, los pulmones, el corazón, todo estaba pasando por un proceso que finalmente lo llevaría a la muerte. Pero aún ahí, cuando está colgando y está derramando su sangre, Él tiene hambre y tiene sed, y por eso le querían dar vinagre. ¿Sabe que cuando nosotros celebramos la cena pascual, metemos las hierbas en aguas saladas, o supuestamente son hierbas amargas? Es el sufrimiento, es el dolor. Cristo pasó. Y esa crucifixión tenía unos efectos muy dolorosos y psicológicos. Y por eso es que ser cristiano también implica eso. Muchos de nosotros pasamos por un proceso psicológico. Pero había uno a la derecha, otro a la izquierda, y los tenían los dos colgando también. Pero noten, para acelerar el proceso de la muerte, ¿qué hicieron? Le rompieron las piernas al de la derecha, al de la izquierda. Pero Jesús ya había muerto, no tenían que romperle las piernas. Y eso era parte de la profecía. Pero querían adelantar el proceso, querían que murieran más rápidos. ¿Por qué? Porque la ley prohibía que la persona que muriese quedase colgando allá. Tenían que sepultarlo. Y pues, noten que los judíos están viendo todo esto. La mamá de Jesús, los apóstoles, los que le seguían, los sacerdotes, los fariseos, los esenios, los soldados. Y Pilato sabía todo esto. Ellos estaban viendo a un hombre que él dice que Pilato se lavó las manos porque no encontró culpa en él. Pero el pueblo, los judíos decían, crucifícale. Ellos saben. La gente sabe lo que es morir. La gente sabe lo que es una muerte dolorosa. Claro que saben. Me acuerdo que yo fui al hospital a ver una persona que
muchas veces se le invitó a esta iglesia que viniera. Nunca aceptó a Cristo. Se le dio la oportunidad de que le confesara, pero no sé qué pasaba en esa vida. Y un día se enfermó. Me llamaron y yo fui al hospital. Ya yo le había tratado de evangelizar, de presentarle el plan del evangelio, pero él no quería escuchar. Y en esa cama lo vi y yo le dije, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Y él como que era reacio y no quería. Hasta que el otro día me llamaron, fulano murió. Si usted quiere ver el dolor de una persona que muere, el sufrimiento, si usted hubiera estado conmigo ese día en el hospital, hubiera visto que en esa cara había un dolor y un espanto, tenía terror en su cara. Y hay gente que es así. Desafortunadamente esperan hasta el último segundo y con todo y eso no se arrepienten, pero en su cara se le ve el dolor. Parece que cuando ven la muerte venir o cuando ven aquel poder espiritual que viene para llevárselo, ya es muy tarde, Se le dio la oportunidad, pero sí yo he visto el horror en las caras de algunas personas cuando mueren. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho pánico y terror. Pero los judíos sí sabían. Quisiera que ustedes vayan conmigo un segundito. No saquen el dedo o dejen un papelito ahí. Y vayan conmigo a Esdras, capítulo 6, versículo 11. Para que ustedes vean algo muy interesante aquí. Estoy hablando de que los judíos sabían lo que era la cruz. Esdras, antes de Job, después de Segunda de Crónicas. Esdras. Me lo estoy diciendo en inglés, Esdras, y también Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 11. Esto tiene que ver con el decreto que el rey, o la orden que dio el rey Darío para que los judíos volviesen a Jerusalén y volvieran a levantar el templo y la muralla. Dice en el 6, versículo 11, dice, también por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, nadie podía alterar ese decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Ahora usted dice, ¿dónde está la crucifixión ahí? ¿Dónde está el término de crucificar? Mire, hay en otro lugar, en Esther, capítulo 7, versículo 9, donde dice, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca. Noten, es diferente. En el 11 aquí está hablando de que se saque, se arranque un madero de su casa, de aquel hombre o mujer, aquella familia que quebranta el mandato del rey, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Pero en inglés dice lo siguiente, por eso si usted tiene una Biblia que es bilingüe, le va a encantar, porque si no entiende una cosa, mire a la mano derecha, y se lo voy a leer en inglés. For those of you who understand English, this is much better. Dice, furthermore, I decree that if anyone changes this edict, a beam is to be pulled from his house, and he is to be lifted up and impaled on it. ¿Sabe lo que es impale? Que lo claven. En español te dice una cosita y en inglés te está diciendo, espérate, como que vamos a aclarar el asunto. Los judíos sabían lo que era crucificar a alguien. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de Babilonia, de Siria, de los romanos, de los griegos, de Egipto. Ellos sabían todas estas cosas. Aquella persona que viola el decreto, notarán que Jesús dice que Él vino al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Ese es el decreto de Dios, el Rey, nuestro Dios, nuestro Padre.
Mandó a su Hijo con esa orden. No podía cambiar la orden, Él no podía. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el decreto es este. Y no vino Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Todo aquel que en Él no ha creído o no cree ya es condenado, porque rehúsa creer en el unigénito Hijo de Dios. Ese decreto no cambia, esas palabras no cambian, Dios no va a cambiar. Él envió a su Hijo con la misión de morir allá en la cruz para que todo aquel, tú, yo, cualquier persona, si creemos a Él, si le aceptamos, le confesamos como nuestro Señor y Salvador, podemos vivir para siempre. Pero si rehusamos creer la palabra de Dios, el decreto de Dios, la orden de Dios, entonces ya estamos condenados y vamos a ser como aquel hombre que estaba en el hospital, que rehusó creer. Y su pánico, su terror, su temor se notaba en la cara. Y su cara era una cara blanca, hincha, y su lengua estaba por fuera. Sus ojos querían salir para afuera. Era un pánico terrible. Dios envió a su Hijo y los judíos sabían lo que era crucificar a alguien. Pero noten también, no solamente los judíos, no solamente los romanos, los griegos, los egipcios, los de Persia. Jesús sabía lo que era ser crucificado. Y Él sabía que la muerte le esperaba en aquel madero. Pero vemos, ¿verdad?, que de allí Él tenía que ser sepultado. Pero lo sorprendente de todo esto es que Cristo murió no porque Él hizo nada malo. El madero, la crucifixión era para alguien que hizo algo malo. Pero Jesús no hizo nada malo. Pero le crucificaron como quiera que sea. La maldición de toda la humanidad vino sobre Él. El justo por los injustos. El sin pecado por el pecador. Él no hizo nada malo. La maldición de Adán y de toda la humanidad vino sobre Él. Imagínate, Él era crucificado allí, pero no solamente por un hombre, sino por todo el mundo. Es como si el mundo lo hubiera crucificado millones y millones y millones y millones de veces. El dolor era millones y millones y millones de veces. El sufrimiento era igual. No había forma ninguna de describir la muerte de Jesús. Nos damos un martillazo y ¡ay, Dios mío, duele tanto! Pero ahora multiplica el dolor millones y millones y millones de veces de esos clavos en la cruz. Es duro. Duele, que si duele. Así que la maldición fue clavada allí, porque Él quedó clavado allí. El justo por los injustos. Claro que los judíos sabían, claro que Jesús sabía. Y por eso le decían a Pilato, crucifícale, 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 de acuerdo a Lucas 23, 21. Qué mala es la gente, ¿verdad? La gente quiere justicia. La gente quiere la muerte. Quiso la muerte de Jesús. Especialmente aquellos hombres religiosos que manipulaban las multitudes de Israel. Crucifícale, crucifícale. Y lo llevaron allí en aquel lugar que se llama la Calavera. Y allí pusieron a uno a la izquierda y otro a la derecha. Quería leerles a ustedes especialmente esto que dice en Deuteronomio 21, 22, 23. Dice lo siguiente, si quiere apunte la referencia, Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminará tu tierra que Jehová
tu Dios te da por heredad. Maldito el que cuelga. Cristo llevaba nuestra maldición, tu maldición, mi maldición. Imagínate, si Él llevó la maldición de todos nosotros, ¿no crees tú que tú puedes soportar un poquito de maldiciones? Cuando la gente dice cosas malas de ti, cuando la gente te insultan, cuando la gente dice mentiras de ti, ¿tú no crees que tú puedes soportar un poquito? Yo creo que mucha gente no soporta, la gente quiere atacar. Si tú me lo hiciste, tú me la pagas, ojo por ojo, diente por diente. Soy cristiano, pero me las vas a pagar. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Eso no hizo Jesús. Claro que no. Allí Él estaba. Pero yo sé que nosotros venimos a la iglesia todos los Viernes Santos. No todo el mundo, como se dan cuenta, mira a tu alrededor. Pero venimos a la iglesia porque queremos escuchar el mensaje o de las 7 palabras o de la 1 palabra o de 3 palabras. Queremos oír el mensaje de la muerte de Jesús. Pero yo no estoy aquí esta noche para hablar tanto de la muerte de Jesús, aunque eso es parte del sermón. Yo quiero hablar de tu cruz. La cruz que tú llevas, la cruz que tú tienes que llevar. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que nadie te está obligando a cargar la cruz. Si tú quieres venir, tienes que negarte. No puedes seguir a otro. Pero noten que ahí en Mateo, a un hombre se le obliga a cargar la cruz de Jesús. Cuando salieron, hallaron un hombre de Cirene que se llama Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Por eso tenemos que cuando alguien tiene problemas y necesita ayuda, nos reunimos los lunes y decimos, vamos a orar por las necesidades, los problemas de este. ¿Por qué? Porque la Biblia nos motiva a que oremos unos por otros. Que presentemos nuestras oraciones y peticiones al Señor. Tenemos que fijarnos en la persona que se le hace difícil cargar su cruz. El mundo pesa, la cruz pesa. Y si tú estás sufriendo, esa cruz es pesada. Necesitas que alguien te dé la mano. Algunas veces no sabemos a quién ir, dónde ir, con quién hablar, porque nosotros como cristianos no podemos confiar en todos los cristianos. Porque hay algunos que les gusta hablar. Hay otros que esto está entre tú y yo, se acabó. Confiadamente, algo personal. Pero tenemos que buscar apoyo. Necesitamos que alguien nos dé la mano. A Jesús le dieron la mano. Jesús sabía lo que era la cruz. Me imagino que este Simón debería ir por todo el camino avergonzado. Yo no sé si tú te avergüenzas de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que si confesamos a Jesucristo públicamente, ¿por qué públicamente? Porque cuando lo hacemos públicamente no nos estamos avergonzando de Jesús. Cuando se le invita a que venga al frente, acepte a Cristo, le confiese, es para que tú no te avergüences de él y digas, yo tomo esta decisión en serio. Pero imagínate, si tú te avergüenzas de él, como cuando aquellos se entregaron, Pedro negó a Jesús y se escondió y corrió. Lo negó. Cantó el gallo 3 veces, empezó a maldecir, imagínate. Algunas personas que son así, se avergüenzan de él. En la cruz nos estamos identificando con lo malo, con la condenación, con la muerte, con el sufrimiento. Y él tenía que ir. Él se negó a sí mismo, porque él tenía una misión que cumplir y la cumplió. Murió por la multitud. Tenía que rescatar al pecador.
Ahora te pregunto a ti, la cruz que tú llevas, ¿tú estás dispuesto a ir a otros y llevarle el evangelio, llevar la palabra, consolación, orar por ellos, decirle que hay esperanza, que en este mundo, aunque estemos afligidos, doloridos, que hay esperanza, que hay un cuerpo que se preocupa por orar por ellos? ¿Haces tú eso? Si no lo estás haciendo, entonces ¿qué tipo de cruz estás cargando tú? En tiempo de aflicción y dolor, ¿a dónde tú vas? Tienes que congregarte y nos congregamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo voluntariamente. Sígueme voluntariamente. Tienes que ejecutar tu decisión precisamente en ese momento, en esa hora, en ese lugar, porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Así que hoy, si creemos en Cristo, si creemos en su muerte, en la resurrección, en la vida que Él nos da, en la paz, pues entonces, si somos pecadores, tenemos que venir a Él y no avergonzarnos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque tenía que ser así. No te avergüences, sino que te voy a decir que te levantes y le digas, Señor, yo tomo mi decisión y mi decisión es precisa y determinante. Y la voy a hacer hoy y la voy a hacer ahora. Porque ahora en tantos años que he ido a la iglesia, voy entendiendo lo que Cristo hizo por mí allá en la cruz del Calvario. Tú tienes que negar tu vida para seguirle a Él. Y no estoy diciendo que tú tienes que negar tu vida para seguir la iglesia. Es tu decisión para seguir a Jesús. No culpes a nadie. Si algunos dijeron, yo voy a seguir a Jesucristo y se quedaron atrás, y tú estás quejándote diciendo, ¿por qué estos no vienen? Pues tampoco voy. No. Tu decisión era que tú ibas a seguir a Cristo. Que Él te llamó a ti, que Él te salvó a ti. Que Él clavó allí en la cruz todos tus pecados, toda la maldición que tú tenías que cargar, Él la hizo por ti. No culpes a nadie. Eres tú eres responsable. Es tu cruz. Y por eso es que alguna gente, algunos cristianos, quieren ser cristianos sin dolor, sin persecución. Quieren un cristianismo fácil. No quieren sufrir. No quieren sufrir. Por eso es que mire los cults, los grupos que hay por ahí religiosos que le ofrecen a usted una vida fácil. No vaya a eso. No vale la pena, no vale la pena. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que Jesús te está ofreciendo salvación. Salvación gratis. Pero ustedes saben que todo gratis tiene un costo. Alguien tiene que pagar el precio. Cristo lo pagó por ti, pero ahora tu cruz tiene un costo. ¿Te has puesto a pensar? ¿Que seguir a Jesucristo implica obediencia? ¿Que seguir a Jesucristo implica sufrimientos? ¿Que seguir a Jesucristo implica burlas y calumnias? ¿Que seguir a Jesucristo implica dedicación, una disciplina completa con Él? Dedicación. Seguir a Jesús implica sacrificio. Implica vida, implica familia, implica aspiraciones personales. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo en su mente que quiere hacer, quiere lograr. Y algunas veces me pregunto, oye, todos estos cristianos, personas que comenzaron en la iglesia, empezaron a cantar, luego el mundo le ofreció un montón de millones de dinero y se olvidaron de Jesús. Muy pocos regresan a Él como aquellos leprosos, ¿se acuerdan? Solamente uno regresó. ¿Dónde están los demás? Seguir a Jesús implica algo de noviazgo. Aquellos que son jóvenes o aquellos que piensan casarse, piensa con quién te vas a casar. Considera bien quién es tu novio, quién es tu novia. Porque no queremos yugo desigual. Seguir a Jesús implica algo de matrimonio. Te vas a casar. Implica finanzas. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que los hispanos no son muy buenos
no son muy dadivosos. Parece que en la iglesia se nos enseñó a dar la limosna y se nos quedó eso en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. Y cuando venimos a la iglesia, pues damos una limosna. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la gente que iba al templo traían sus diezmos, traían sus ofrendas. Para ellos era un sacrificio, pero un sacrificio que era según la palabra de Dios. Amaban a Dios y daban con un corazón alegre. Por eso dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. Pero los hispanos, yo me doy cuenta que son un poquito tacaños. Y digo poquito con mucha bondad. Si los hispanos supieran a dar dadivosamente como debe ser, de acuerdo a las Escrituras, no estuvieran refunfuñando que si esto, que si aquello. Tuviéramos lo mejor, lo mejor. Nuestros países de Centro y Suramérica fueran lo mejor. Porque estuviéramos apoyando la obra del Señor, estuviéramos apoyando el país nuestro. Estuviéramos apoyando al pobre, ayudándole, dándole la mano. Estuviéramos apoyando al obrero que trabaja en el campo o la industria para darte a ti un fruto de su trabajo. Y las iglesias no fueran pobres. No estuviéramos aquí parados pidiendo, se necesita, se necesita, se necesita. Hay que poner una grabación, hoy se necesita. Implica seguir a Jesucristo, poner nuestras finanzas en sus manos, saber diezmar. Implica también ser cristiano o llevar tu cruz, orar. Yo deseo el día ver esta iglesia llena, completamente llena, un lunes. Llevo 12 años aquí y todavía esa oración y ese sueño no se me ha logrado. Pero seguir a Jesucristo implica orar. Es más, yo he dicho aquí que si vas a orar y no puedes venir, pues no hay problema. Quédate en tu casa, pero invita a otros. Invita a otros para que vengan contigo y oren. Si vas a tener la cena pascual, invita a otros para que cenen contigo. Tenemos que congregarnos para orar y ser cristianos. Nos identificamos con la cruz, entonces tenemos que orar. La cruz implica amor y implica perdón, porque Cristo nos perdonó. Cristo nos amó. Todos nuestros pecados, escucha lo que te voy a decir, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuántos pecados tú has perdonado a otra persona que te hizo mal? Cristo te perdonó todos los tuyos. Por lo tanto, la deducción es que tenemos que perdonar todos los pecados de otros. Tan lógico, ¿verdad? Pero quizás no pensamos de esa forma. Como dije ahorita, me la hiciste, me la pagas. Entonces, ¿dónde está la cruz de Cristo? La que tú llevas, la que llevamos. La cruz implica rechazo por otros, pero aceptación de Dios y aceptación de Jesús, aceptación del Espíritu, aceptación de la iglesia. Todo esto implica la cruz. Ahora, nosotros, los cristianos, esperamos una recompensa, ¿verdad que sí? Algunos hablamos, cuando yo muera voy a recibir mi galardón y espero que mi galardón sea más grande que el tuyo. ¿Verdad? O que yo reciba 3 coronas y a ti te den media corona. Algunos piensan así. Pero yo digo, tú sabes, no hay mejor galardón que recibir la vida eterna. No hay nada mejor que eso. ¿Qué esperas tú? ¿Estás llevando la cruz de Cristo en ti? Entonces tú tienes que hacer lo que Cristo hizo. No puedes hacer otra cosa diferente. Tú quedaste clavado allí, fuiste sepultado con Él, resucitaste juntamente con Él, espiritualmente hablando. Así que la cruz para ti, la cruz para mí es poder en Cristo Jesús. Poder para perdonar, poder para olvidar, poder para ayudar, poder para reunirse, poder para orar, poder para dar, poder para dedicación y sufrimiento. Somos más que vencedores, dice la Escritura, dice la palabra de Dios,
Entonces dice Pablo que nosotros nos gloriamos de la cruz. Así que muchas personas hoy en día están cargando una cruz alrededor de su cuello. Yo no tengo ninguna. Oh. Yo dije alrededor de mi cuello. ¿Sabe que yo tengo un amigo que se llama Jim Wright? Jim Wright fue misionero aquí, fue pastor en esta... No aquí con ustedes, pero cuando estaba en la Lawrence, Jim Wright nunca usó corbata. Porque Jim Wright siempre dijo, tú sabes, el único hombre que yo conozco en la Biblia que usó corbata, murió. Se ahorcó con ella, se llamaba Judas. Dice, por eso yo no uso corbata. Siempre usaba medias rojas, porque un día un carro vino, le dio un cantazo y él salió volando y cayó en un palo trepado, en un árbol. Y lo encontraron, ¿cómo lo encontraron? Por las medias rojas. Era de Boston. Dice que pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero es Jesús, tu Rey, tu Señor, Él murió por ti. Si Él murió por ti, entonces no hay otra alternativa que decir Jesús es mi Rey, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Redentor. Jesús llevó en la cruz toda mi condenación, todos mis pecados. Por lo tanto, yo me voy a portar bien de ahora en adelante. Porque entiendo que aquel que me amó dio todo por mí. Y si yo quedé crucificado con Él, entonces no hay forma ninguna que yo pueda salir de ahí. A menos que Él, como Él salió, yo salí. Y como me identifico con Él, entonces el mundo me va a conocer. ¿Sabe que la gente reconoce quién es un cristiano y quién no es un cristiano? Por eso yo te invito a ti, te pregunto. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como tu Rey, como tu Redentor, pero si tú entiendes lo que es la cruz, tú sabes lo que es morir, entonces tú tienes que morir con Cristo. Y luego tú tienes que ser sepultado. Mire, este domingo va a haber bautismo. Te invito a que aceptes a Jesús y te bautices en el nombre del Señor. Si tú te identificas con Él, entonces la gente va a saber quién tú eres. Y va a hacer todo lo posible. El año que viene vas a invitar a alguien más a la iglesia. No vas a venir solo, vas a invitar a otros más. Y le vas a decir, ¿sabe por qué yo vengo a la iglesia el Viernes Santo? Por esto. Cristo murió por mí. Quedó clavado en la cruz por mis pecados. Él me salvó, Él me redimió, Él me rescató, me dio vida eterna, me dio poder para vivir. Yo sé que como cristiano voy a sufrir, pero no importa. Cristo sufrió primero. Y por esa razón, hoy, esta noche, yo te invito a ti. Si tú no le conoces, yo te invito a que le conozca. Porque en una de esas cruces, yo prefiero que sea aquella, la del puñal, esta. Que tus pecados sean clavados ahí por la eternidad. Y si tus pecados fueron clavados ahí para siempre, entonces que tú no tomes en cuenta los pecados de aquellos que te hacen mal, de aquellas personas que te hacen mal. Oremos. Señor, no tenemos que cargar una cruz alrededor de nuestro cuello como símbolo. Y si la estamos cargando, Señor, entonces estamos obligados a vivir la vida según tu palabra. Si nos identificamos con Cristo, Señor, entonces cuando tenemos la cena pascual, estamos obligados a participar de ella. Y si no lo hacemos, entonces le decimos a la iglesia, te decimos a ti, hay algo malo en mi vida.
Y qué cosa más linda que se te da la oportunidad a que arregles cuentas con Él. Hoy se te invita a que tú arregles cuentas con Jesús. Quizás tú no le conoces, tú has venido a la iglesia, has oído muchos sermones y ahora tu corazón está abierto. Un corazón feliz, un corazón que entiende que la cruz es sufrimiento, rechazo, burlas. Pero no importa. Tú decides aceptar a Jesús. Te invito ahora mismito a que te levantes y en el nombre de Él venga, diga: pastor, yo acepto a Jesús. Yo quiero entregarle mi vida, yo quiero entregarle mi corazón. Pastor, yo sé, yo entiendo, yo reconozco que soy un pecador y que necesito ser perdonado por Jesús. He oído muchos mensajes, pero este viernes es muy especial. Hoy me tocó a mí. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, te voy a pedir, levanta tu mano. Levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Y después que yo ore por ti, te voy a decir, ven. Hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Alguna persona que dice: yo quiero reconciliarme con el Señor. Si ese eres tú, levanta tu mano. Tú sabes lo que es la cruz. Dolor, sufrir, muerte, condenación. Pero hay victoria, hay poder. ¿Tú quieres ese poder? Levanta tu mano. Hay alguien. No voy a prolongar esta invitación, hermanos. Esto es sí, sí, no, no. Creo, no creo. Acepto, no acepto. Confío, no confío. Creo en el poder de Cristo. Por eso la invitación es algo que es voluntariamente que tú dices: yo la acepto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niégate. Te lo está diciendo el Señor, no el pastor. La misma palabra te lo dice: niégate. Cuando tú te niegas, tú levantas tu mano y ahí dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguna persona? Señor y Padre Celestial, la decisión, Padre, es voluntaria. Si nos identificamos con Cristo, entonces tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Cuando venimos al templo, tenemos que seguir las reglas de tu palabra. Cuando entregamos nuestro corazón, de acuerdo a tu palabra. Cuando nos bautizamos en tu nombre, de acuerdo a tu palabra. Cuando sufrimos, Señor, porque entendemos que eso tiene que ocurrir. Pero sabemos, Padre, que después del sufrimiento hay alegría, hay triunfo. Y eso es lo que tú ofreces, Señor, aquí y ahora. No queremos, Señor, que nadie se pierda, sino que viva para siempre. Y que en medio de las tormentas, Señor, él o ella tenga paz. Eso es lo que tú ofreces, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, por cada uno de los que están aquí. Señor, yo voy a hacer una petición muy especial. Si tú creíste este mensaje, si tú crees la palabra de Dios, yo te voy a pedir que me hagas un favor. Que tú vayas a tu casa, antes de acostarte, te arrodilles al pie de la cama y le digas: Señor, yo entendí el mensaje. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Dame paz, dame seguridad, Señor, de que lo que estoy haciendo es correcto. Ven a mi vida, Señor, ahora. Yo te acepto por fe en el nombre de Jesús. Y si tú haces eso, yo te voy a pedir que el domingo te levantes y digas: pastor, yo hice esto. Y tú quieres compartirlo con la congregación. Gracias, Padre, por cada familia, cada joven, cada niño, cada joven, cada matrimonio, Señor. Gracias por tu amor infinito. Y gracias, Padre, porque tú has hablado, Señor, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Despídenos, Señor, con tu bendición. Llévanos, Señor, a nuestros hogares para que regresemos, Señor, y nos gocemos, Señor, de la resurrección de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice: amén. Salúdense, que el Señor les bendiga.